Bien, vamos a dar inicio y continuar con este curso y en esta ocasión veremos qué es la integración. Primero que nada, es un concepto fundamental del cálculo y del análisis matemático. Básicamente, una integral es una generalización de la suma de infinitos sumandos infinitesimalmente pequeños una suma continua. La integral es la operación inversa al diferencial de una función. El cálculo integral encuadrado en el cálculo infinitesimal es una rama de las matemáticas en el proceso de integración o antiderivación. Es muy común en la ingeniería y en la ciencia. Se utiliza principalmente para el cálculo de áreas y volúmenes de regiones y sólidos de revolución. Fue usado por primera vez por científicos como René Descartes, Isaac Newton, Leibniz y Barron. Los trabajos de este último y los aportes de Leibniz y Newton generaron el teorema fundamental del cálculo integral, que propone que la derivación y la integración son procesos inversos. El vocablo integral también puede hacer referencia a la noción de primitiva, una función f cuya derivada es la función dada f. En este caso se denomina integral indefinida, mientras que las integrales tratadas en el artículo son las integrales definidas. Algunos autores mantienen una distinción entre integrales primitivas e indefinidas. Los principios de la integración fueron formulados por Newton y Leibniz a finales del siglo XVII a través del teorema fundamental del cálculo, que desarrollaron los dos de forma independiente. La integración se conecta con la derivación y la integral definida de una función se puede calcular fácilmente. Una vez se conoce una derivada, las integrales y las derivadas pasaron a ser herramientas básicas del cálculo con numerosas aplicaciones en la ciencia e ingeniería. Riemann dio una definición rigurosa del integral. Se basa en un límite que aproxima el área de una región curvilínea a base de partida en pequeños trozos verticales. A comienzos del siglo XIX empezaron a aparecer nociones más satisfactorias del integral, donde se han generalizado los tipos de las funciones y los dominios sobre los cuales se hace la integración. La integral curvilínea se define para funciones vectoriales de una variable y el intervalo de integración a, b se sustituye por el de parametrización de la curva sobre la cual se está integrando, la cual conecta dos puntos del plano o del espacio en una integral de superficie. La curva se sustituye por un trozo de una superficie en el espacio tridimensional. Las integrales de las formas diferenciales se desempeñan un papel fundamental en la geometría diferencial moderna. Esas generalizaciones de la integral surgieron primero a partir de las necesidades de la física y tienen un papel importante en la formulación de muchas leyes físicas, como por ejemplo las del electromagnetismo. Los conceptos modernos de integración se basan en la teoría matemática abstracta conocida como integral de Lebesgue, que fue desarrollada por Henri Lebesgue, y la historia de la integración se puede trazar en el pasado hasta el Antiguo Egipto, cerca de 1800 a.C., con el papiro de Moscú, donde se demuestra que ya se conoció una fórmula para calcular el volumen de un tronco piramidal. La primera técnica sistemática documentada capaz de determinar integrales es el método de extracción de Éxodo, cerca de 370 a.C., que trataba de encontrar áreas y volúmenes a base de partilos de números infinitos, de forma de las cuales se conociera el área o el volumen. Este método fue desarrollado usando más adelante por Arquímedes, que le empleó para calcular áreas de parábolas y aproximación al área del círculo. Métodos similares fueron desarrollados de forma independiente en China alrededor del 3 después de Cristo por Liu Xiu, que los usó para encontrar el área del círculo. Más tarde, Su Zhongxin usó este método para encontrar el volumen de una esfera. En el Shinatra Shinmori, un libro de astronomía del siglo VII del matemático indio Bhaskara II, se encuentran algunas ideas de cálculo integral. Hasta el siglo XVI no empezaban a aparecer adelantos significativos sobre el método de extracción. En esta época, por un lado, con el trabajo de Cavalli con su método de los indivisibles y por otro lado, con los trabajos de Fermat, se empezó a desarrollar los fundamentos del cálculo moderno.
Los principales adelantos en integración vinieron hasta el siglo XVII con la formulación del teorema fundamental de cálculo realizado de manera independiente por Newton y Leibniz. El teorema demuestra una conexión entre la integración y la derivación. Esta conexión combinada con la facilidad competitiva de hablando, el cálculo de derivadas se puede usar para calcular integrales. En particular, el teorema fundamental de cálculo permite resolver una clase más amplia de problemas. También cabe destacar todo el marco estructural alrededor de las matemáticas que desarrollaron también Newton y Leibniz. El llamado cálculo infinitesimal permitió analizar de forma precisa funciones con dominios continuos. Posteriormente, este marco ha evolucionado hacia el cálculo moderno, cuya notación para las integrales procede directamente del trabajo de Leibniz. El cálculo adquirió una posición más firme con el desarrollo de los límites y en la primera mitad del siglo XIX recibió una fundamentación adecuada por parte de Cauchy. La integración fue rigurosamente formalizada por primera vez por Riemann empleando límites. A pesar de que todas las funciones continuas fragmentadas y acotadas son integrables en un intervalo acotado, más tarde se consideraron funciones más generales para las cuales la definición de Riemann no era aplicable y por tanto no eran integrables. En el sentido de Riemann, posteriormente Lebesgue dio una definición diferente del integral basada en la teoría de la media que generalizaba la definición de Riemann. Isaac Newton usaba una pequeña barra vertical encima de una variable para indicar la integración o ponía una variable dentro de una caja. La barra vertical se confundía fácilmente con x o con x', que Newton usaba para indicar la derivación. Y además la notación caja era difícil de reproducir por los impresores, por ello estas notaciones fueron ampliamente adoptadas. Tras la creación del cálculo integral a partir del siglo XVII y su desarrollo más o menos intuitivo durante un par de siglos, la noción de integración fue analizada con mayor rigor durante el siglo XIX. Así, la primera noción rigurosa de integración es el concepto de integral de Riemann, así como su generalización conocida como integral de Riemann-Schleich. A principios del siglo XX, el desarrollo de la teoría de la media llevó el concepto más general y cualitativamente más avanzado de integral de Lebesgue. Más tarde, el desarrollo de la noción de proceso estocástico dentro de la teoría de la probabilidad llevó a la formulación de la integral de Ito hacia el final de la primera mitad del siglo XX y posteriormente a su generalización conocida como integral de Skorokhod en 1975. Asimismo, desde los años 1960 se ha buscado definición matemática rigurosa de integral de caminos cuánticos. Las integrales aparecen en muchas situaciones prácticas. Considérese una piscina, si es rectangular y de profundidad uniforme, entonces a partir de su longitud, anchura y profundidad se puede determinar fácilmente el volumen de agua que puede contener para llenarla, el área de la superficie para cubrirla y la longitud de su borde si se requiere saber su medida. Pero si es ovalada con un fondo redondeado, las cantidades anteriores no son sencillas de calcular. Una posibilidad es calcularlas mediante integrales. Y bien, con esto hemos llegado al final del video. Si el video les gustó, favor de comentar, compartirla y suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video.